Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompañan, por un lado, la licenciada Marcela Espósito. Ella es docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también desarrolla actividades profesionales en el INTA. Con ella vamos a estar conversando acerca de lo que son las extensiones de cátedra y estas maneras que tenemos para justamente hacer que los alumnos de la universidad entren en contacto con las instituciones y potencien lo que es el desarrollo profesional ya desde las aulas. Por otro lado, estuvimos conversando con Rubén Walter, el ingeniero encargado de hacer lo que son las estimaciones agrícolas ya hace 15 años aquí en la Universidad Católica de Santa Fe. Con él estuvimos conversando específicamente acerca de lo que es el manejo del suelo y todas las complejidades que esto conlleva. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña Marcela Espósito. Ella es docente del claustro de Filosofía y Humanidades aquí de la Universidad Católica de Santa Fe. También forma parte del Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial. Así. Sí, en realidad es agropecuaria. Agropecuaria, casi. Pero también toca el INTA. El INTA. Todos lo conocemos por el INTA, el viejo y conocido INTA. Y Marcela, en paralelo, tu desarrollo en las dos actividades. Sí, es así, Melissa, porque bueno, desde hace ya 3 años, con el profesor Danilo Mettini de la Cátedra de Comunicación Audiovisual, pensamos cómo hacíamos para que estas dos instituciones que tienen tanto para ofrecer, el INTA y la Universidad Católica, pudieran trabajar más en forma más mancomunada. Claro. Y bueno, fue por eso que pensamos el proyecto de extensión. Un proyecto de extensión de cátedra que están haciendo dentro de lo que es la licenciatura en comunicaciones, ¿así? Efectivamente, sí, dentro de la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación, con 2 cátedras, comunicación audiovisual y estrategias de prensa institucional, pensamos esta propuesta para que los alumnos pudieran hacer un entrenamiento en territorio, y de paso poder ayudarnos al INTA a difundir todo lo que es la extensión y la investigación del instituto. Justamente, ¿cuál es el rol de un comunicador dentro de estas instituciones? Bueno, yo siempre digo que el INTA fue una institución pionera en nuestro país porque ya hacia fines de los 80, principios de los 90, vio la necesidad de incorporar en sus recursos humanos a los especialistas en comunicación social. Yo siempre digo, yo entré en 1990 a trabajar al INTA y no entendía mucho para qué necesitaban un comunicador, siendo que es un instituto que hace investigación y extensión agropecuaria. Claro. Pero cuando empecé a trabajar comprendí la necesidad de este rol de la comunicación, porque el INTA tiene esos dos componentes, la investigación y la extensión. Claro. Y dentro de la extensión la comunicación era fundamental. Si bien los ingenieros agrónomos, los biólogos, los veterinarios, que son la masa crítica del instituto, permanentemente hacen comunicación y extensión, la figura del especialista vino a mejorar mucho más ese trabajo de extensión. Específicamente, ¿cuáles son los públicos con los que se maneja el INTA? Bueno, el INTA básicamente trabaja para el sector agropecuario, donde los productores agropecuarios son nuestros principales destinatarios, pero también lo son los profesionales vinculados a lo agropecuario, que también van a buscar al INTA el asesoramiento, la capacitación, la actualización. Trabajamos también para un sector que tiene que ver con lo urbano, pensar en programas como ProHuerta y otros similares que trabajan para ese sector de lo periurbano, digamos. Claro. Y en todas estas dimensiones, la extensión de cátedra, ¿en qué estuvo ayudando y asistiendo? Claro, lo que pensamos con Danilo, que es el otro docente, bueno, también está el profesor Marcelo Bertón en la Cátedra de Estrategia de Prensa Institucional, ¿cómo hacíamos para aprovechar la necesidad que tenían los alumnos de salir a hacer práctica profesional en territorio, con la necesidad que también tiene el INTA de difundir todas sus actividades? Entonces lo que pensamos, bueno, vamos a una de las agencias, porque el convenio es INTA,
Regional Santa Fe, Universidad Católica de Santa Fe. Entonces lo más cercano que teníamos acá es la Agencia de Extensión Gallardo y, mejor dicho, Montevera y el COE Ángel Gallardo y Esperanza. Entonces, bueno, busquemos que los alumnos salgan, filmen, produzcan el guión, después con ese material vienen al complejo multimedial de la universidad, lo compaginan, lo editan, le ponen la música, el audio, y después armar una estrategia de difusión de esos contenidos, que nos sirva tanto al INTA como a la Universidad Católica, porque pensemos que los chicos la teoría la necesitan, pero también necesitan salir al terreno, como decimos habitualmente, sacarlos del aula, del termo, para que vean la realidad como es en territorio. ¿Durante cuánto tiempo se desarrollan estas experiencias? Nosotros al menos hacemos 2 salidas de los alumnos, con todo lo que, viste, todo en regla, como corresponde, van a la agencia, yo les armo toda una rutina de filmación, hacemos notas con los técnicos de INTA, con productores, y bueno, después con el guión ellos van compaginando todo ese material. Después, imagínate en las redes, inundamos las redes, tanto las de INTA como las de la universidad, y ellos tienen la posibilidad de conocer cómo es trabajar en lo que es la comunicación institucional, porque de eso se trata, ¿no? Una mezcla de comunicación institucional y también de comunicación de las ciencias, que es un área de bastante vacancia en la región, ¿no? Sí, sí, es un desafío para todos los comunicadores de INTA cómo hacer para que la ciencia llegue al común de la gente, ¿no? Que lo pueda entender desde el ingeniero agrónomo, el veterinario, el biólogo, el productor, pero también la gente que está en la ciudad. Mucha gente todavía no sabe lo que es el INTA, y creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos los que estamos en la institución. Yo ya me estoy yendo, ya el año próximo ya cumplo mis años de edad, digamos, y con 35 de servicio, y yo digo que me encantaría que cuando me vaya la institución pudiera ser más conocida de lo que es ahora. Y la satisfacción de que, bueno, los alumnos, por lo menos en mis cátedras, escuchan hablar del INTA. Durante el tiempo que duró la pandemia, ¿de qué manera el INTA se comunicaba o continuaba con sus actividades para con la comunidad? Sí, esa etapa fue dura porque, bueno, había que salir a través de las redes sociales y de los medios virtuales, como en todas las otras instituciones, pero lo complicado fue que el cultivo y los animales en el campo no esperan. Es un proceso biológico y, bueno, tuvimos compañeros que tuvieron que ir a trabajar, a hacer los ensayos, a desarrollar las actividades, y aparte a los animales había que atenderlos en todos los INTA, ¿no? Y bueno, eso fue realmente, es meritorio lo que hicieron esos compañeros que tuvieron en el campo. Un tiempo muy desafiante para todos. Sí. Fue muy difícil porque había ensayos inclusive de larga data, ensayos que se llevan desde hace más de 30 años. Y vos no los podés interrumpir porque después comparás, haces la comparación de la evolución del ensayo. Y bueno, tuvieron que salir igual, se turnaban con todos los protocolos, todas las medidas. Y bueno, la verdad que en eso la institución hay que sacarle el sombrero lo que hizo, realmente. ¿Cuántas regionales o cómo está distribuido el INTA dentro de lo que es Argentina? Bueno, justamente vos lo dijiste, es un instituto nacional, está en todo el país, y bueno, lo que tenemos son centros regionales que coinciden por lo general con el límite geográfico de cada provincia, por eso se habla del Centro Regional Santa Fe, Centro Regional Entre Ríos, Centro Regional Córdoba. En algunos casos involucra 2 provincias, como es Cuyo, que involucra 2 provincias. Y después tenemos las estaciones experimentales, que es donde realmente se hace la investigación aplicada. Los centros de investigación, como es INTA Castelar, donde se hace más la investigación básica. Y después las agencias de extensión rural, que en este momento a mí me toca, en esta última etapa de mi carrera en INTA profesional, estar en la Agencia de Extensión Rural de Esperanza, que son pequeñas estaciones experimentales que lo que hacen es el trabajo de extensión. Somos los que llegamos a los productores, a los técnicos, con charlas, con salidas a campo, con jornadas, con actividades. Por ejemplo, ahora INTA Esperanza, en adhesión a lo que es la Fiesta Nacional de la Agricultura, que es el próximo 8 de septiembre, organizamos una charla con una cena de camaradería
junto con la Sociedad Rural Las Colonias y con CODETEA, que es una comisión de desarrollo tecnológico del departamento de Las Colonias, en adhesión a esta fiesta con una charla sobre el clima, sobre cómo el clima está afectando la producción agropecuaria. Convocamos a una especialista, que es una especialista de INTA Castelar, y ella nos viene a ofrecer sus conocimientos y sus saberes respecto a esta temática. Y cómo entonces el INTA, la Municipalidad de Esperanza, CODETEA, Sociedad Rural, Unión Tambero, o sea, un montón de instituciones que están trabajando en forma mancomunada para que el productor y el sector tenga la información que requieren, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Gracias por estas actividades que están desarrollando con los alumnos y bueno, esperemos antes de que te jubiles el año que viene volver a tenerte para que nos cuentes un poco más de estas experiencias. Bueno, gracias, seguramente, Melissa. Gracias por el espacio. Y el ingeniero Rubén Walter, ya un habitué de este programa que año tras año viene a comentarnos un poco acerca de lo que es la realidad del suelo en nuestra provincia, ya que viene desarrollando hace varios años, no solamente de nuestra provincia, sino de varios lugares de nuestra Argentina y la región, estudios de suelo, justamente. ¿Cuál es la importancia de conocer el suelo, Rubén? Buenas tardes a ustedes. Y sí, la verdad que hace ya, sumando, son unos 25, 26 años que vengo junto con otros profesionales y bueno, particularmente egresado de esta institución y esta casa de estudios, me brindó la posibilidad de avanzar en todo lo que es el suelo. Es justamente lo que muy pocos conocen, todos quieren manejar y el impacto le está pasando o nos pasa a toda la sociedad. Y en particular, sí, agradecido al hecho de que poder no solo estar a nivel de la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional e internacional, como me tocó realizar distintos tipos de trabajo, y continuar en la misma línea, en particular toda la parte de suelos, de saber qué es un suelo, cómo funciona, qué elementos tiene, para que después el hombre, con su desarrollo tecnológico, lo pueda manejar, someter a todo tipo de sistemas productivos y evitar el menos impacto posible para no tener las consecuencias que ustedes mismos, los distintos medios de comunicación transmiten cuando tenemos situaciones límite. Excesos hídricos, falta de agua y comienzan a hacer noticias que los regímenes han cambiado y el suelo no está dando los mismos resultados que daba hace un tiempo atrás. Cuando nosotros tenemos conocimiento de ese recurso, es mucho más fácil manejarlo, mucho más fácil amortiguar y mucho más fácil evitar toda la amplitud de riesgos que se nos pueden presentar. Entonces, ustedes pueden justamente hacer ciertas, viendo todos los datos, tener perspectiva de cómo va a estar en un futuro o cómo va a ir evolucionando el escenario. Totalmente. Nosotros... Predicciones, no me salía. Ahí no me salía la... Sí, nosotros, es decir, en el caso particular, el hecho de... Acá con la universidad ya venimos hace 14, vamos a 15 años desarrollando un proyecto a nivel provincial, pero a su vez, consecuencia de ese proyecto provincial, estamos notando y estamos viendo un comportamiento de lo que ha ocurrido bajo los distintos sistemas productivos, no solo a nivel de la provincia, porque tenemos kilómetros de poder ver qué es lo que está pasando en otras situaciones, con su degradación y con las condiciones climáticas que se están presentando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una vez tenemos excesos hídricos, ¿qué es lo primero que ocurre? Es decir, al no tener infiltración en un suelo por un manejo inadecuado o no propio durante una unidad de tiempo, 3, 4, 5 campañas, ¿qué ocurre? Consecuencias las vivimos hace 3, 4 años atrás, antes de lo que era la Niña. Claro. 100, 200, 300 milímetros, infiltra una cantidad, un 15, un 20%, escurre y hacia dónde se mueve esa masa de agua, particularmente a las zonas más bajas. Claro. Y dentro de ello
en los distintos relieves que tenemos, toca a la población. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que entonces ocurre en la población donde no tenemos capacidad de absorción? Sale las medidas de urgencia, alto riesgo, el intendente, los bomberos, a socorrer, estamos con una masa de agua y no sabemos qué hacer y primera situación, volar una alcantarilla, volar una ruta para que toda la masa de agua se vaya a la parte más deprimida, a los cursos de agua, el Salado, el Paraná, ya que tenemos la provincia de Santa Fe, y después vemos las consecuencias y no vimos antes el problema. ¿Es posible el desarrollo productivo y la explotación de los suelos productivamente de una manera responsable y que no afecten indiscriminadamente a las poblaciones que están a su alrededor? Totalmente, porque es mucho más costoso. No, hacerlo. no es costoso. Es conocerlo, cómo funciona. Es saber qué es lo que tiene el suelo, cómo funciona, qué es la materia orgánica, qué son los nutrientes, dónde vamos a depositar la semilla, desde un zapallo hasta soja, hasta maíz. Es simplemente dónde va a estar, qué necesita y cómo manejarlo. También sabemos cuánto tiempo de recuperación necesita ese suelo entre una campaña y otra, entre un cultivo y otro. Total, la recuperación, vuelvo a lo mismo, es saber cómo manejarlo. Porque si sabemos manejarlo, ¿qué significa? Saber manejar agua y saber manejar materia orgánica, que son los elementos fundamentales para el desarrollo vegetativo, nosotros vamos a tener una unidad de tiempo, 5, 10, 15, 20 años, en que vamos a mantener el nivel y podemos elevar el nivel de productivo sin afectar a nadie, ni a la producción, a nadie. Si hacemos las cosas mal, en 5 o 10 años, en lugar de esa tendencia alcista, la bajamos al 15 o al 20%. Ahí está la cuestión, es decir, cómo manejar los rastrojos, cómo manejar la materia orgánica, qué hacer, roturar, no roturar, la misma vegetación, los mismos elementos, es decir, la misma herramienta que tiene el hombre, es decir, desde el zapallo en la huerta, zapallo por una cuestión, las distintas variedades y plantas productivas que tenemos, directamente en el caso de los sistemas productivos, agrícolas, ganaderos, agrícolas me voy a trigo, soja, maíz, me voy en ganadería, agrego alfalfa, lotus, tienen las mismas estructuras vegetales, tienen distintos sistemas radiculares que van a explorar esos centímetros de suelo de una manera diferente. Y como toda planta termina un ciclo, ¿qué significa? Que ese ciclo termina y viene otra. ¿Y qué es lo que nos deja la planta que estuvo? Obtenemos la semilla, el producto, el fruto, y nos deja todo un resto de materia orgánica que si no la manejamos, no la estamos devolviendo al suelo. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo se devuelve? Justamente con manejo, potenciando ¿qué? El agua y la microflora y fauna que existe. Y se lo menciono como damos actividad a un elemento que muchos conocen que lo utilizan para pescar. La lombriz o todos los microorganismos que necesitan justamente de esa materia orgánica para descomponerlo, las cadenas carbonadas, a los elementos más simples, para así que lo pueda tomar el futuro cultivos que hagamos. Entonces, si entendemos cómo funciona ese ciclo, a la pregunta que usted realizó, lo podemos hacer y lo podemos potenciar. Atrapante, complejo, pero posible. Bueno, 25 años ya conociendo los suelos, así que muchísimas gracias, Walter, por compartir con nosotros esto que parece tan simple cuando lo decís, pero que estoy segura que es mucho más complejo de lo que nos estás comentando. Así que bueno, pero bueno, esta pasión con la que justamente explicás de qué manera podemos estar aprovechando nuestros suelos lo mejor posible. Le agradezco el espacio y pensemos que justamente nosotros tenemos una superficie a nivel Argentina que a nivel mundial es la tercera en la producción de alimentos. Rusia, Estados Unidos y después tenemos la pampa húmeda, es decir, por la cantidad de millones de hectáreas. Se va a sumar, si continúan las formas de manejo, Brasil. Pero es decir, si nosotros manejamos en escala los millones de hectáreas que tenemos, somos productores de que
a nivel mundial, ¿qué es lo que necesita? Del alimento y justamente la materia prima. Entonces, si hay potencial, muchísimo. Conocerlo, lo ponemos más en potencia. Muchas gracias. Hemos estado hablando en ciclos anteriores sobre cómo las imágenes pueden contribuir a la destrucción de los seres humanos. Así que hoy traemos a un autor contemporáneo sudafricano, William Kentridge, que nació en el año 1955, un gran artista de mucho reconocimiento internacional. Y William Kentridge realizó en el año 2016 un friso monumental a orillas del río Tíber que se llama Triunfos y Lamentos. Son 550 metros a orillas del río, compuesto por 80 figuras. Cada una de ellas remite a alguna obra artística o película o fotografía de la historia del arte. Pero ¿por qué emplazar este monumento, este friso monumental a orillas del río Tíber? Cuando uno va a Roma, si uno tiene la posibilidad y puede ir, lo primero que piensa es en una Roma esplendorosa, monumental, en los grandes artistas de la historia. Miguel Ángel, el Vaticano, las construcciones, el Renacimiento, ¿no? El triunfo de Roma, el Imperio Romano también, esa Roma esplendorosa. ¿Qué hace Kentridge? Kentridge va a tomar como referencia una columna que existe en Roma, que se llama la columna de Trajano, monumento que el emperador Trajano en el siglo II manda a construir para hacer propaganda, obviamente, de sus conquistas. Y en los frisos lo que tenemos es la Victoria alada, que invita a la lectura del friso, ¿sí? La Victoria alada aparece siempre con un escudo en blanco y un cincel que va a contarnos una historia. En la columna de Trajano aparece esa Victoria alada 2 veces, nos cuenta las victorias de Trajano, pero Kentridge la toma en su friso para contar no la historia de Roma monumental, sino la historia de Roma en sus lamentos. Comienza con la Victoria alada, sigue una segunda figura con la loba capitolina, mito fundamental de Roma, pero en vez de Rómulo y Remo vemos que debajo de la loba hay 2 cántaros, ¿no? Esto de tratar de amamantar, pero hasta un nivel exagerado, ¿no? Sacarle toda la nutrición a esta loba. Después de la loba sigue una imagen de botines de guerra que Kentridge realiza a partir de una imagen de Mategna, en donde cuenta los triunfos de Julio César. Cuando los emperadores romanos llegaban a Roma después de las batallas, llevaban en estandartes los objetos que habían robado de esas ciudades que habían conquistado. Entonces aparece en Kentridge estos estandartes, estos objetos conquistados de pueblos extranjeros, a Roma. Y posteriormente vuelve a aparecer una loba, pero ahora la loba de Dante, una loba esquelética, una loba raquítica, una loba que por más que coma, siempre necesita más, nunca está saciada. Entonces, a partir de estas primeras imágenes que contiene el friso, uno puede seguir leyendo la lectura posterior de las imágenes y viendo y preguntándose y cuestionándose cuál es la verdadera historia de Roma. La historia oficial, la historia de los triunfos o la historia también de aquellos pueblos conquistados, de aquellos habitantes que han obviamente sufrido a partir de las políticas del imperio, a partir del mundo renacentista, en una Roma que además también, por ejemplo, aparece el gueto judío también dentro de esas imágenes romanas. Triunfos y Lamentos es una obra esplendorosa donde cada imagen nos invita a reflexionar.
Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la librería Presbítero Leyendecker aquí de la Universidad Católica de Santa Fe. Vengan, pueden visitarla, recorrer sus estanterías y tanto Marcelo como Carlos pueden ayudarlos con todas las publicaciones. También muchísimas gracias a Déjalo Ser, Cintia y Dana por los looks de cada semana. Allí en Ricardo al lado 1515, su tienda virtual y también en la ciudad de Tostado. Álvaro el Santo, Esteban, que semana a semana nos trae estos cafés con los que estamos deleitando a nuestros invitados. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.